Sí. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Soy Leonardo de la Hoz, por parte de Bienestar Universitario en el área de desarrollo humano. El día de hoy vamos a estar en la actividad de jornada Proyecta tu vocación. Invitado tenemos a la docente Eli de la Cruz. Y nada, también agradecerle por el espacio y a ustedes también por estar con la actividad. Creo que tienes problemas con el internet. Va y viene tu sonido. ¿Me escuchan bien ahora? Sí te escuchamos, pero es intermitente. Ahí me conecto desde... Voy a compartir, no sé, yo siento, bueno, yo tengo personas que me han escrito, me dicen que sí, de pronto, eh, confirma si se ve la presentación también, porfa, una manito. Sí se ve. Sí se Ok, gracias. Bueno, como yo había mencionado, pues, jornada Proyecto tu Vocación 2025-1, tenemos como invitada a la profesora Eli de la Cruz, profesora de la Universidad. Su perfil profesional es una profesora, como ya había mencionado, profesión de negocios internacionales y finanzas, especialista en comercio de internacionalización y legislación aduanera. En el magíster no sé si la profesora puede seguir. Hello, hello. Aquí estoy. Buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Bueno, tú me dirás cuál es el protocolo, cómo iniciamos, cómo es el Profe, proceso. si se quiere presentar usted también, pues lo puede hacer. Ah, bueno, ok, sí. Bueno, de pronto algunos han tenido clases conmigo, de pronto otros no, nunca me han visto. De pronto dirán que tengo cara de peladita, pero realmente ya tengo tiempo acá en la docencia. Por mi voz, pues asumen que soy una niña. Tengo 43 años, soy docente de negocios virtual. Con la americana tengo 3 años y 3 años con otras instituciones. En total tengo 6 años en la pedagogía. Pero en todo el campo laboral, pues tengo mucho más tiempo. Como dijo el compañero Leonardo, pues soy profesional de negocios internacionales y finanzas de la Universidad Autónoma del Caribe. Antes de ese curso hice un técnico, digamos que exploré la formación de ese punto y después decidí hacer una especialización y el magíster en educación. Entonces, bueno, esa es mi presentación. Bueno, profe, muchas gracias. Admitir que están pidiendo ingreso. Ok. Para empezar ya, para entrar en materia, una pequeña diferencia entre vocación. La vocación es el deseo e inclinación por parte de la persona hacia cierta profesión, carrera o actividad. Representa una expresión de la personalidad de cada individuo, especialmente en relación con el mundo del trabajo y el estudio, pero también con sus intereses personales, aptitudes y gustos.
La vocación va muy de la mano con profesión, porque si uno es bueno en su profesión de ser, no sé, profesor de matemáticas, esa es su vocación y por ende también su profesión. Pero como aquí también dice en profesión, voy a dar el significado. Cuando hablamos de una profesión, empleo o la dedicación que llevamos a cabo a cambio de una remuneración, para el cual nos hemos capacitado o preparado a través de la adquisición de conocimientos especializados. Y siempre la profesión que tenemos a veces es la que pues, nos gusta como vocación, como ese amor que le tenemos a la carrera. Entonces, esa sería como la diferencia entre vocación y profesión. Bueno, profe, la dinámica del día de hoy, básicamente lo vamos a hacer como una entrevista, donde le vamos a hacer preguntas personales, pero con base a su profesión, a su vocación y a su persona como la vocación, la profesión. Entonces, ya comparto las preguntas. Un chico, compartir pantalla. ¿Se confirman si ya se ve? Sí. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta, profe. ¿Tuvo algún referente dentro de la institución con el cual se sintió identificado durante su formación y por qué? Bueno, cuando te refieres a la institución, ¿te refieres específicamente a la universidad en la cual donde estuvo estudiando su profesión? Sí, tuve un referente, había un profe que trabajaba en la DIAN y era muy bueno explicando los temas. De hecho, yo escogí negocios y finanzas por las finanzas, no por los negocios. Pero este señor tenía una didáctica para venderte el tema del comercio internacional, de la logística, que de verdad me encantó, porque yo primero estudié fue legislación aduanera. Y pues el tema de la legislación no me gustaba mucho hasta que vi una asignatura que se llamaba finanzas, y la vi en el último semestre. Eran 6 semestres únicamente. Y me gustó finanzas. Y yo dije, bueno, voy a estudiar algo de finanzas y me metí a estudiar negocios y finanzas. Pero terminé siendo muy buena en los negocios. No quiere decir que las finanzas no hayan sido tan buenas, pero me encantaban las finanzas, el comercio internacional. Y empecé a irme por esa línea. Entonces sí tuve un profe que trabajaba en la DIAN y me gustaba mucho todo lo que explicaba. La mente se me iba lejos de cómo era que él hacía los negocios, cómo era que cerraba los tratos. Y sí, claro que tuve un referente. Sí, lo importante de lo que es un profesor pues con dinámica o que a uno le guste para la formación o ese amor que le tiene uno a la carrera. Así es. A la siguiente. ¿Qué fue lo que más le gustó de estudiar esta carrera? Bueno, en la carrera que yo cogí, 5 años, 10 semestres, había una asignatura que se llamaba importaciones, otra se llamaba exportaciones. Era una de mis materias favoritas, incluyendo comercio internacional y técnicas de negociación, así se llamaba. Y en técnica de negociación me gustaba mucho saber cómo negociaban otros países, teniendo presente la cultura que ellos tienen. Por lo menos hay algunos países que no negocian con mujeres. Entonces, ¿cómo entramos a negociar con esa persona, con esa empresa a la que queremos? Hay países donde el protocolo de la ética, del trato, del saludo, sobre todo en Emiratos Árabes, es complicado con las mujeres. La vestimenta también influye. Entonces, me gustó mucho saber cómo cada país tiene unas normas de cómo negocia con otra cultura. De hecho, había uno, no recuerdo el nombre del país, donde mostrar la suela del zapato es una ofensa. Es decir, si tú cruzas el pie en la reunión y se ve la suela de tu zapato, pues
la persona que está negociando contigo se siente ofendida. Entonces, me gustó mucho porque a través de las asignaturas pude también conocer parte de esas estrategias de negociación que bien nos sirven para nuestra profesión, a veces desconocemos, ¿verdad? Y creemos que acá de pronto en la cultura nuestra, negociar es sentarse y conversar, pero realmente hay unas posturas, hay una posición, hasta un protocolo para vestir, hasta el dar la mano, ¿verdad? Que influyen en todo eso. Entonces, todo eso me gustaba y me imaginaba cómo sería de pronto uno conversando con esta persona así en vivo y en directo. Y eso me hace recordar que cuando hay un protocolo, yo no sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta que cuando van a visitar el PAMA hay un protocolo de todo lo que hay que hacer. Es exactamente lo mismo cuando nosotros negociamos internacionalmente un producto. Investigar siempre, hay que investigar qué es lo que se usa en ese país, cuáles son los términos que debemos usar, porque ciertamente hay palabras que para nosotros pueden ser muy comunes, pero para ellos, ¿verdad? Pueden ser palabras ofensivas. Entonces, eso es una de las cosas que más me gustó. También me gusta mucho de haber estudiado esta carrera, es que la carrera de negocios es muy dinámica. Yo siempre le digo a mis estudiantes, los negocios internacionales son muy dinámicos, todo no está escrito, esto va cambiando todos los días conforme va moviéndose otras situaciones en otros países, ¿verdad? Por lo menos decisiones que tomen grandes potencias pueden afectar el comercio internacional y aunque ya hayas trazado un plan, todo se te puede venir al piso. Entonces es muy dinámico. Los negocios internacionales es algo que te invita a estar actualizado. Yo recuerdo que tenía un profe que nos decía, por favor, léanse tal periódico, porque mañana vamos a hacer un examen de ese periódico. Entonces resulta que ese era un periódico donde salían todas las noticias actualizadas solamente de negocios. Entonces todos los estudiantes afanados y se suscribían al periódico para tener ahí, como quien dice, asegurado su edición, porque el día que uno menos pensaba, el profesor decía, ¿cuál es la noticia más importante de comercio internacional en el día de hoy? Y el tema de la TRM, todos los días nos preguntaban, ¿a cómo amaneció el dólar hoy? ¿Por qué está el dólar así hoy? ¿Qué hizo que el dólar cambiara? Entonces, eso es algo que a mí, por lo menos, de mi profesión, cuando estaba estudiando, me quedó adicta a las noticias. Yo tengo que ver noticias y saber cómo está y cómo eso que está pasando está influyendo en mi profesión, ¿verdad? Las decisiones que se toman, las inversiones que se hacen. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta mucho porque no es una profesión que es estática, sino que va constantemente dinamizándose, ¿verdad? Con todos los aspectos que suceden en el mundo. Sí, o sea, le dejó como un hábito a las noticias también. Como todos los días Sí, está viendo. me Sí, dejó el está. hábito de las noticias, me dejó el hábito de las noticias, o sea, me obliga a estar enterada de todo, me obliga a estar enterada. No, y también muy interesante el tema de conocer las culturas que hay en otros países. Eso también es muy interesante. Bueno, profe, muchas gracias. Así Vamos es. a la siguiente pregunta. Ok. Ok, este es como lo opuesto. ¿Cuál fue su mayor temor durante su formación profesional? Bueno, yo realmente no es que sea muy buena en el inglés. Y resulta bueno, yo ya estaba en la profesión, estaba ejerciendo, pero todavía no estaba graduada. Entonces, me tocó intervenir con un chinito, ¿verdad? Un chino que él no me entendía la explicación que yo le estaba haciendo del producto que necesitaba. Claro, yo estaba aquí en Colombia, él estaba en China, yo le mandé el correo y él no me entendía. Mi mayor temor era que me mandara el producto equivocado o lo que yo no le estaba pidiendo. Imagínense ustedes traer un contenedor de allá 15 días y después decir que no era. Entonces, uno de los mayores temores en mi parte profesional era que me equivocara de producto, que me equivocara de pronto de la indicación que debía darle el proveedor. Trataba de asegurarme siempre
En el inglés sí había unos productos que ya uno manejaba porque era el estándar de la empresa, todos los días pedían lo mismo, entonces ya uno sabía. Pero cuando venía un producto nuevo, entonces había que verificar muy bien, ¿verdad? Si era la subpartida, el tema de los permisos. Digamos que aquí en el comercio internacional, siempre le digo a mis estudiantes, este es una profesión donde nosotros tenemos que estar abiertos a todos. Cualquier cosa puede pasar. El contenedor, el buque se puede atrasar, el camión se puede parar, es decir, las fechas que ya tú tenías, los que tenías planificado, puede que sufra algún cambio por alguna situación que se presente. Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos una operación de comercio internacional, el mayor temor que podemos sentir es que la mercancía no la decomisen. A mí me decomisaron 2 contenedores y no me los decomisaron por temas de procedimiento, sino por otros temas. Pero realmente cuando a ti te decomisan un contenedor, que te lo quitan, es un estrés total, porque vamos buscando la manera de dónde está el error, revisar toda la documentación que se presentó. Y esto siempre causa tensión en el ambiente. Pero realmente esa misma frustración que puedes sentir porque te decomisaron un contenedor, te ayuda a reevaluar lo que estás haciendo y te ayuda a mejorar el proceso. Si de pronto encontraste el error, ¿cómo lo podemos mejorar para que la próxima vez no nos suceda? Y ahí aprendemos obviamente que de las experiencias. Pero mi mayor temor siempre era traer la mercancía equivocada, revisaba los veles 2, 3 veces porque quería revisar que iba a dejar la mercancía en el puerto correcto, que iba a venir al puerto indicado, que no la iba a dejar en otro puerto. Es decir, trataba de revisar detalladamente todas las indicaciones que tenía el BL para no equivocarme, y revisaba hasta 2 y 3 veces el tema de los fletes y de los impuestos que tenía que pagar a la naviera para no equivocarme y para pagar a tiempo también cuando ya llegara la mercancía. Me imagino que cuando llegaba esa mercancía, qué respiro, ¿no? y que bueno, si era... la mercancía llegaba los viernes y a veces en comercio, los que están en el campo saben que es así. La mercancía de MERS llega los viernes y pues el cliente final ya quería que tener la mercancía el martes en su empresa, ¿verdad? Entonces la empresa quedaba en cualquier parte de Colombia. Entonces, por más que fuera, si tú no trabajas el sábado en la tarde, entonces te tocaba hacer las cosas para que al menos el lunes le dieran salida a tu contenedor y al martes despachar. Entonces siempre estaba la tensión de que si tú traías un contenedor y en ese contenedor habían 30, 40 clientes, ya te puedes imaginar los 30, los 40 clientes preguntándote a qué hora le vas a entregar. Entonces, esta es una profesión que también requiere mucha paciencia, también requiere un buen trato al cliente, porque somos la imagen de la empresa y todos los clientes nos van a llamar a preguntarnos cómo está su carga y todos nos lo van a recomendar porque todos necesitan de manera urgente su mercancía. Y el buen trato es muy importante siempre. Okay. La siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que se presentó durante su formación profesional y cómo los afrontó? Bueno, uno de los mayores obstáculos que yo enfrenté a nivel personal fueron unos obstáculos financieros. Realmente yo sé que esto le puede pasar a cualquier estudiante. Realmente sentía que no iba a terminar la formación, no tenía los recursos económicos para continuar, pero tenía las ganas, tenía la fe de que sí iba a terminar. Algunos de mis compañeros me daban para las fotocopias, para sacar copias, porque de verdad que ponía muchos trabajos. Pero hubo un tiempo donde me quedé sin trabajo y ahí fue donde vino como esa racha. Pero cuando ya por fin me pude levantar, o sea, sentí que todo tenía su tiempo, que todo tenía su momento, que aunque había pasado una mala racha, nunca me rendí, nunca dije voy a dejar de estudiar ni voy a aplazar. Y gracias a Dios nunca perdí un semestre, nunca supe lo que fue una habilitación en 5 años de mi carrera. Digamos que siempre fue una nerd en ese sentido. Siempre era una estudiante muy aplicada porque sabía que al final la vida te recompensa todos los sacrificios que tú haces. Y bueno, los afronté de la mejor manera. Nunca, yo decía, bueno, las cosas pasan por algo, pero yo sé que no son eternas.
Y bueno, duré 1 o 2 semestres sin trabajar realmente. Yo me pagué mi propia profesión, mi propia carrera. Tuve que entrar a usar créditos, sí, claro, en del ICETES para culminar, pero nunca aplacé un semestre. Me gradué dentro de los 5 años correspondientes. Y pues gracias a Dios que me dio la oportunidad de ser profesional. Y bueno, valoro mucho mi profesión, de verdad que sí. Ya cuando tú te das cuenta que han vencido todos esos obstáculos, que de pronto en el camino se van quedando aquellos estudiantes que por cualquier situación, ¿verdad?, debieron retirarse. Y tú has seguido, te das cuenta que eres un privilegiado, que de verdad la vida, a pesar de los tropiezos que hay, el camino nunca se termina. Hay que seguir avanzando con piedras, con todo. Y pues fue tanto que el día de mi grado casi que entró en shock yo, porque yo dije, Dios mío, ya me voy a graduar, no puedo creer que haya llegado hasta aquí. Se me aguaron los ojos, de verdad que fue como una experiencia muy emocionante. Saber que ya iba a recibir mi diploma y que a pesar de todos los sacrificios que había pasado, pues ya iba a graduarme de profesional. Sí, no, y muy bonito también y muy bonito y muy valiente no dejar de estudiar, porque a veces a los estudiantes siempre, la mayoría, se les Yo pienso dificulta que tema muchas económico. veces lo que nos falta, lo que nos falta, porque me incluyo, ¿verdad? No hay que excluir a nadie, es que a veces necesitamos una motivación, ¿verdad? Yo en ese momento estaba soltera, no me había casado, no tenía ni pareja, pero le decía, Señor, yo voy a estudiar esto porque yo quiero que mis hijos, cuando tú me los des, tengan un mejor futuro que el mío. Y yo tenía unos horarios muy complicados. Yo tenía clases de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y a las 9 nos recogía la ruta, yo llegaba a mi casa como a las 10:15. Y al día siguiente tenía clases de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana. Y de ahí me iba para el trabajo y en la tarde otra vez la misma rutina de regreso. Entonces yo sabía que estaba cansada, que había mucha exigencia, pero yo decía, no, ahora no me puedo sentir cansada, tengo que seguir y tengo que avanzar porque en un futuro voy a recibir los frutos de todo esto. Entonces a veces también necesitamos unas motivaciones correctas, claro está, para seguir avanzando en nuestra vida profesional. Sí, el tema de la motivación también es muy importante. Pasar a las siguientes preguntas. Dice, durante su proceso de formación, ¿pensó en dejar de estudiar en algún momento? Porque, bueno, yo creo que Bueno, esa fue la que te respondí ahorita. No, bueno, nunca pensé en dejar de estudiar. De verdad, por la falta de pago, por la falta de dinero, nunca dejé de estudiar. Nunca me rendí. Y bueno, ahí está la victoria. Sí, así con la siguiente. Bueno, dice, ¿cuál fue su mayor motivación para estudiar esta carrera? Bueno, realmente a mí, yo soy la menor de 3 hermanas y cada una tiene una profesión, ¿verdad? A veces una es administradora, la otra es contadora, pero a mí no me gustaba ni la administración ni la contaduría. Y decía, no, yo tengo que estudiar algo diferente a lo que mis hermanas son. Ella le gusta esto, pero yo no voy a seguir su paso. Mi mamá es enfermera, así que tampoco me gusta la salud. Entonces empecé a mirar cuál era el punto del punto medio entre esas dos profesiones. Encontré que los negocios, ¿verdad? Encontré que los negocios, yo digo, bueno, pero el negocio tiene mucha relación con la contaduría y tiene mucha relación con la administración. Pero a medida que iba estudiando, yo dije, bueno, de pronto mañana más tarde pueda tener una empresa, ¿por qué no? Ser una empresaria, hacer un buen proyecto de negocios. Entonces, esa fue una de mis motivaciones. Yo sé que muchos de los estudiantes con los que yo he tratado tienen algún proyecto de emprendimiento y aspiran mañana más tarde a exportar sus productos. Yo tengo una estudiante que ella me buscó en la sede Cosmo. Ella me dijo, profe, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con un pescado, no me acuerdo cómo se llama el pescado, el macabí, y hacemos con el macabí, hacemos una masa y hacemos tal cosa. Yo quiero que usted nos asesore para exportar este producto. Y yo le dije, listo, vamos al Centro de Emprendimiento e Innovación y empezamos.
Entonces, a veces cuando está en clase y habla con los estudiantes, ellos se dan cuenta realmente si su motivación es ser empleado o realmente es expandirse. Entonces, yo tenía la motivación de tener una empresa en ese momento, pero en el camino fui descubriendo, ¿verdad?, otras cosas. Entonces, la motivación inicial fue poner una empresa, pero ya en el camino fuimos ordenando los pensamientos, madurando nuestros pensamientos. Y bueno, ahí estamos. Ahora puedo decir que tengo las dos profesiones, soy docente y tengo la experiencia en el campo. Yo creo que de la mayoría de estudiantes, como su meta es siempre tener su propio negocio, no ser como empleado, sino ser empleador. Creo que esa sería una gran motivación para los estudiantes. Vamos a pasar hacia la última pregunta, y si alguno tiene alguna pregunta para la profesora, pues levanta la manito y con gusto pues le doy la palabra. ¿Qué mensaje le da a los estudiantes que apenas inician su proceso de formación profesional con relaciones a las dudas que pueden tener sobre la continuidad de sus estudios en la carrera escogida? Bueno, generalmente cuando uno escoge una carrera, a veces los familiares o las personas que tienen al lado te dicen, no, pero estudia esto porque esto te da plata, ¿verdad? Eso es lo que nosotros escuchamos muchas veces, y a veces escogemos la carrera sin saber para qué nos va a servir. Y una de las cosas que nosotros como negociantes debemos aprender es que el negocio se usa para todas las cosas en la vida. Yo tengo que aprender a negociar en cualquier aspecto de mi vida, no solamente en traer una mercancía o en llevarla. Y esta carrera es tan amplia que tú puedes administrar perfectamente una empresa sin traer mercancía. Esta carrera es tan amplia que tú puedes llevar la contabilidad sin ser contador. ¿Por qué? Porque a ti te enseñan de esa manera a organizar tu propio negocio. Dudas que podemos tener sobre la continuidad de los estudios. ¿Y será que esto sí me va a servir? ¿Y será que si mañana más tarde, ya esto ahora con la inteligencia artificial, esta será una de las carreras que ya van a eliminar? Pues fíjense que realmente las operaciones de compra y venta nunca van a dejar de existir. Siempre va a haber alguien que va a demandar algo y siempre va a haber alguien que le va a ofertar algo. La diferencia está en cómo lo ofertamos y cómo lo demandamos. ¿Para qué vamos a usar la inteligencia artificial? Sencillamente para actualizar esos procesos que ya venimos trabajando. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes algo muy importante, y es que si a usted le gusta algo, especialícese y sea el mejor en lo que usted hace. Como el comercio internacional tiene tantas líneas, lo ideal es que usted busque en cuál le gusta trabajar. Y una vez que usted la encuentre, empiece usted a explotar esa parte, es decir, a especializarse, a investigar, a sentir curiosidad por ese campo. ¿Cuál fue el campo? Yo trabajé en comercio internacional en 3 campos. En la logística trabajé en importaciones, trabajé en exportaciones, y de último trabajé en legalización de divisas, que me encantaba. Legalizar las divisas ante el Banco de la República me encantaba mucho, porque yo manejaba las cuentas que teníamos en el extranjero, legalizaba todos los pagos que se hacían, hacía los giros al exterior. Entonces, dependiendo de cada campo en que la vida te permite sentarte y conocer ese campo, lo ideal es que tú sepas cuál te gusta, y que cuando a ti te gusta algo, independientemente de las circunstancias que te presentan, o sea, tú no te vas a dejar nunca enamorar de eso y cada día vas a querer aprender más. Entonces, si estamos iniciando esta profesión, si de pronto somos estudiantes de primeros semestres y no tenemos claro para qué nos va a servir, tenemos que saber de ese país, y basándome en ese estudio, porque cuando uno va a importar un producto, lo ideal es que tú investigues en la página de ProColombia por ese país. Todo eso me gusta, bajar los estudios, revisarlos. Y fíjate que uno leyendo se da cuenta de productos nuevos que uno ni siquiera sabía que se exportaban a ese país. Entonces, a mí me gustan las 3. A mí me gusta estar metido en las 3 y sobre todo tener el contacto directo con el proveedor, con el cliente final.
Yo soy de pocos intermediarios, es la verdad, me gusta tener el contacto directo. Entonces las tres, vamos a hacer las tres. Okay, no sé si de pronto aquí en la reunión haya otro estudiante que tenga alguna pregunta para la profesora. Ok, bueno, aquí me mandaron otra. ¿Cómo se integran las diferentes áreas de estudio en el programa de negocios internacionales como la economía, el marketing? Disculpa, ¿cómo se integran las diferentes áreas De estudio en el programa de negocios internacionales como es la economía, el marketing y la gestión? Bueno, de hecho, cuando nosotros vamos a hacer un plan de negocio, yo tengo que integrar las tres, porque para yo hacer el plan de negocios de exportación, yo tengo que integrar el marketing, tengo que integrar la economía, tengo que integrar esas tres áreas, dado que el proyecto de negocios así me lo pide. Yo tengo que establecer mi estrategia de mercado, cómo voy a entrar a ese país, cómo voy a usar el marketing, cómo voy a hacer la publicidad, todo eso. Entonces, eso hace parte de esa integración, ¿verdad? Yo sé que a veces nosotros en negocios nos preguntamos, ¿y esta asignatura para qué me sirve? ¿Verdad? Uno siempre como estudiante, mire, yo soy profesora, pero no crean que yo he dejado de ser estudiante. Uno dice, ¿y esta vaina con qué se come? Bueno, es lo mismo. Cuando nosotros tenemos una asignatura como economía, uno dice, pero es que estos ejercicios de economía, y realmente cuando tú vas a tu plan de negocio que te toca hacerlo, que ya tú quieres abrir tu empresa, exportar, te toca aplicar la economía. Esa fórmula que aprendiste allá en la asignatura, te toca ponerla ahí. Y lo mismo en el marketing, ¿cómo vas a entrar? ¿Cuál es el modelo de marketing que vas a utilizar? Yo tenía un amigo que estaba estudiando negocios internacionales y él me hablaba de las... Ay, no. Y pues ya me di cuenta de que eso es muy importante en un proceso más adelante como el de audio. Pues, como que uno ya va entendiendo poco a poco la estructura de la materia por esto y al final se arma como el rompecabezas. Exactamente. No sé si haya otra pregunta por ahí. Pregunten. Sin miedo, sin miedo. Okay. Ahí alzaron la mano. Sí. Giselle Dayana. Sí. Giselle, Hola, tiene la profe, palabra. buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Es que iba a escribir, pero no me da la opción de escribir en el chat, entonces, bueno, voy a preguntar. Profe, cuando tú terminaste tu carrera, como tal, te graduaste y te enfrentaste a la vida laboral, ¿te diste cuenta que lo que ves en el mundo laboral fue completamente distinto a todo lo que viste en tu carrera en general? ¿O sí tuvo todo que ver? No sé si me hice entender con la pregunta. Sí, te hiciste entender. Bueno, realmente a veces uno en comercio espera que los procesos se den de la misma forma que los profes nos los enseñan en clase, ¿verdad? Pero a veces el proceso que te enseñan a ti a hacer en un mes, en la práctica requiere que lo hagas en 10 minutos. Entonces, hay unas dinámicas que cambian por cada empresa. Había unas fórmulas manuales que obviamente en temas de logística, yo doy logística, empaque y embalaje. Y hay unas asignaturas que te llevan a hacer unas fórmulas que son muy complicadas, sobre todo el tema de cubicaje. Y claro, tú lo haces manual. Yo recuerdo que me tuve que sentar con un asesor para que me explicara cómo hacer un cubicaje. ¿Qué es un cubicaje para los que no sabemos? Un cubicaje es cuántas cajas caben en un contenedor. Entonces yo tengo que saber cuánto pesa cada caja, cómo la voy a ubicar. Eso es un cubicaje. Y yo me senté con un asesor de una empresa de logística porque era estudiante. Tuvimos que pagar la asesoría para hacer eso. Y vaya sorpresa que cuando estoy en el campo me doy cuenta que hay un software que te lo hace. Entonces tú nada más le metes la dimensión del contenedor, ¿verdad? Lo que pesa la caja y las dimensiones de la caja y él te cubica todo. Entonces, claro que van a haber procesos que sí van a ser diferentes, porque de pronto el profe te lo enseña muy manual, pero cuando vas a la práctica ya hay software que te hacen ese tema y entonces, claro que sí va a haber una diferencia. Sin embargo, hay unos campos en los que todavía se maneja igual, el tema de las navieras, entrar a las páginas, consultar exactamente igual.
Y había otro también que era el de la clasificación arancelaria, la profe Ana Cervantes, que es especialista en esa clasificación. Cuando tú vas a clasificar un producto, tú tienes que entrar a la página del BUCE y empiezas a buscar por dónde caramba es que vas a clasificar el producto, porque tú no sabes a qué posición corresponde. Pero cuando ya tú te das cuenta que hay una aplicación, ¿verdad? Que tú le das el nombre, la descripción, ya te sugiere algunas. Digamos que ya te subieron unas 3 o 4 opciones. Ya tú vas a buscar 3 o 4, ya no vas a la loca a mirar los 20, los 30 capítulos que tiene eso, porque cada capítulo vas a encontrar X cantidad de referencias. Entonces te das cuenta que sí, que puedes tú, ¿verdad? Hacerlo de la mejor manera posible, acortando los tiempos con esto. Lo que a mí siempre, yo le he dicho a mis estudiantes, a mí siempre me preocupa es que cuando ustedes van a una entrevista, ustedes no van a tener ninguna herramienta tecnológica que los defienda, porque ustedes le van a preguntar lo que ustedes saben de su profesión. A ustedes le van a poner una hoja y le van a poner a hacer un ejercicio manual. Entonces, eso que yo aprendí en clase es donde yo lo voy a poner ahí en práctica en esa entrevista. Aunque ya la empresa tenga el software, aunque ya la empresa tenga toda la tecnología, ¿verdad? Ya ahí me voy a enfrentar yo con lo que yo digo que aprendí en las clases. Entonces, por eso es que a veces es necesario también aprender ese tipo de protocolos manuales o de fórmulas que a veces no entendemos, pero que cuando vamos a una entrevista, mire, yo tuve un caso de una chica, una entrevista, estudiante mía, no de esta institución, de otra institución que también estaba estudiando operaciones, la asignatura, la profesión se llama operación de comercios transnacionales, así, transacciones nacionales e internacionales, así se llamaba. Y resulta que ella la llama a una entrevista y lo que hace es que le colocan en la mesa 3 documentos. Y le dicen, por favor, díganos qué son estos documentos y para qué sirven. A ella no la pusieron a hacer un test, a ella no la sentaron en el computador. Solamente el conocimiento que ella tenía de esos 3 documentos, que yo se los rayaba en clase, fue la que le permitió a ella ganarse ese puesto. Entonces, sí hay cosas manuales, que en el campo pueden estar ya digitalizadas en temas de tecnología, pero que no nos exime de que nosotros no podamos aprender de cómo se utiliza o para qué sirve. Okay. ¿Alguien tiene otra pregunta? La pregunta del millón que siempre me hacen, profe, ¿y estas profesiones para estar en puerto, para solearse, para negrearse? Bueno, esa casi nadie se te va a hacerla, pero como yo soy mujer, me di cuenta que no era lo mío, ¿ok? No era lo mío ir al puerto, solearme, porque es que a ti te toca ir al puerto, o sea, eso es verdad. A ti te va a tocar ir al puerto, ponerte las botas esas, punta de acero que no te gustan, quitarte el blower, maquillaje y ponerte el casco. Entonces, exacto, entonces son cosas de que ustedes tienen que darse cuenta que van a pasar en su profesión, que en algún momento van a tener que ir las chicas, ¿verdad? Y van a encontrarse con estos hombres, bueno, que no huelen tan delicioso como ustedes quisieran, y con ellos son los que van a tener que tratar para preguntarles cómo está la carga, cuándo sale la mercancía. Entonces, ahí está. Entonces, hay una línea que es muy operativa, que te invita a ir al puerto, y hay otra línea que es administrativa, que tú vas a estar en tu oficina. De pronto yo cuando fui al puerto como 2 o 3 veces, pero el resto del tiempo estuve en una oficina con mi aire, mi computadora, y de ahí no salía. Entonces va a haber una que de pronto sí le gusta estar ahí, como otras no, pero sí, esta carrera implica relacionarse con quién, con la policía, fiscal y aduanera, con la DIAN, implica con gente de logística, con temas montacargas, con temas de transporte, de camiones, y van a ser personas que de pronto no están a tu nivel, a tu línea, en ese sentido de que tú estás bien organizada y ellos están mal presentados, pero ese va a ser tu día a día. Sí, una carrera muy amplia en todos los sentidos. Bueno, no sé si hay otra persona o le damos por terminada la pregunta. Ese silencio realmente no más preguntas. Bueno, profe Eli, pues agradecerle a usted por el tiempo, por contarnos parte de su historia como profesional, como estudiante.
Y otra vez agradecer. Y también a todos los que se conectaron, que se tomaron el tiempo. Muchísimas gracias por otro encuentro. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, sí. Luego, si tienes